Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la materia de Contabilidad 2. Les habla su docente, el licenciado Belardo Montaño Suárez. La materia de Contabilidad 2 es dictada para las carreras de Auditoría, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing y Publicidad. El contenido mínimo que tiene esta materia es normas y principios de contabilidad, estudio de las cuentas del disponible, estudio de las cuentas del derecho, estudio de cuentas de las realizables y activo fijo, y estudio de las cuentas del pasivo. En el tema número 1, que tiene que ver con el tema de normas de contabilidad, tenemos los siguientes temas. El tema número 1, las normas de contabilidad, y el tema número 2 tiene que ver estrictamente con el tema de los principios de contabilidad. Esto como un breve resumen debido a causa de que las normas de contabilidad es una manera de interpretación, puesto que no se encuentra en el contenido mínimo, y es una forma de explicar de qué consisten las normas de contabilidad. Las normas de contabilidad son normas técnicas relacionadas con el ejercicio de la profesión contable que regulan la actividad del profesional auditor o contador. Es un conjunto de reglas del desempeño profesional que debe tener cada auditor. Estas normas están reguladas por el Colegio de Contadores y Auditores de Bolivia y el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad y Auditoría correspondientemente. En forma conjunta, en el año 2012, el Colegio de Auditores y el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad sacan una resolución del 01-2012 en la cual mantiene la vigencia de las normas de contabilidad y deja sin vigencia en forma momentánea la aplicación de las normas internacionales de información financiera que deberían estar en vigencia a partir del año 2012, y coloca en vigencia las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las 14 normas correspondientemente. Cabe recalcar que los principios y normas poseen un significado específico y convencional. Se refiere a un conjunto de conceptos básicos y reglas y presupuestos que dan la validez técnica al proceso contable que realiza el auditor o el contador para su expresión final traducida en los estados financieros correspondientemente. Es conveniente destacar que las normas particulares, es decir, la norma contable 2 a la 14, puesto que la primera norma contable número 1 se hace referencia a los principios de contabilidad, son una guía de acción para la resolución de algunos casos en particular. Mientras que la norma contable número 1 hace referencia exclusivamente a la estructura en sí de cómo se deben conformar los estados financieros correspondientemente. Las normas de contabilidad son 14. Norma contable número 1, que como ya les dije, tiene referencia al principio de contabilidad generalmente aceptado, que son 14 principios. La norma 2 tiene referencia con los hechos posteriores al cierre de gestión. Son sucesos del tipo 1 y sucesos del tipo 2, es decir, hechos que se conocen y hechos que no se conocen en la actividad contable. La norma contable número 3 hace referencia a estado financiero a moneda constante. Esta también ha sido modificada, la 3 y 6, que tiene que ver con el tema de los hechos del tratamiento contable de las diferencias de cambio correspondientemente. Se han modificado y ha habido algunas resoluciones que avalan esto debido al causante principal, la deflación de la moneda dólar. La norma contable número 4 tiene específicamente que ver con los revalúos técnicos de activos fijos, aquellos activos fijos que siguen siendo de utilidad para la empresa, pero que han cumplido con sus años de vida útil. La norma contable número 5 tiene que ver con los principios de la contabilidad minera. La norma contable número 7, ya aplicamos la 6, tiene que ver exclusivamente con el tema de las evaluaciones de las inversiones permanentes y temporales de una empresa. Norma contable número 8 tiene que ver con la consolidación de los estados financieros y su medición correspondientemente. Norma contable número 9 tiene que ver con la contabilidad para la industria petrolera. Norma contable número 10 a los arrendamientos financieros, tanto arrendamiento financiero como arrendamiento operativo. Norma contable número 11 es la información requerida para la exposición de los estados financieros.
La norma contable número 12 tiene que ver con el tratamiento contable en moneda extranjera cuando coexisten más de dos tipos de cambio dentro de los estados financieros que se están elaborando. La norma contable número 13 tiene que ver con los cambios contables y su exposición. Y la norma contable número 14 con las políticas contables y su respectiva exposición. En el tema número 2 tenemos que ver con los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad tenemos dos áreas. La primera es un principio fundamental o postulado básico que orienta la decisión y el accionar de cada uno de los contadores y que subordina a todos los otros principios correspondientemente. Los principios generales están construidos por básicos. Los principios generales están construidos por conceptos básicos que forman la estructura en sí de los estados financieros. Es decir, que sobre esa base se forman los estados financieros correspondientemente. Y como ya hemos mencionado, que las normas particulares tienen que ver, están constituidas por reglas que hacen o se refieren a cada uno de los aspectos particulares que se conforman los estados financieros, como por ejemplo normas contables para la industria minera, normas contables para la industria petrolera, casos especiales como revalúo técnico, etcétera, etcétera. Dentro de la estabilidad son 14. El principio fundamental o postulado básico, como ya lo hemos mencionado, es el principio de equidad. ¿Sí? El contador debe mantener la equidad en cada uno de su accionar. Es decir, que se puede encontrar ante un hecho en el cual los intereses particulares de los socios se hallen en conflictos. Principios generales. Dentro de los principios generales está el principio de ente. Se refiere al hecho de que el propietario es considerado como una tercera persona, puesto que un propietario puede tener diferentes entes. Hablamos de ente como la entidad o como la empresa en sí, pero si un ente emitirá un solo estado financiero. Los bienes económicos. Los estados financieros a los que estamos mencionando se refieren siempre a bienes económicos, es decir, sean bienes materiales o inmateriales, que poseen un valor económico y por ende son susceptibles de ser medidos. El siguiente principio habla de la moneda de cuentas. Hace referencia a que las cuentas patrimoniales tienen que ser empleadas o tienen que ser medibles mediante una moneda de cuenta. Generalmente se hace referencia a la moneda de curso legal del país de origen, es decir, en Bolivia será el boliviano. Pero ese hecho no quita de que pueda el contador emitir sus estados financieros en otro tipo de moneda, por ejemplo, el dólar americano. Valuación al costo. El valor de adquisición o producción que realicen las empresas industriales deben evaluarse siempre al costo. En correspondencia al tema de empresa en marcha, es decir, que todos los valores se tienen que contabilizar hasta poner en marcha el activo correspondientemente. El siguiente principio habla del ejercicio. Los resultados de una gestión correspondientemente se deben medir de tiempo en tiempo, ya puede ser mensualmente o anualmente, pero tiene que haber una periodicidad, es decir, que puedan ser comparados entre sí. El siguiente principio es el de vengado. El de vengado hace al hecho de que las variaciones patrimoniales existentes en un ente se deben considerar y establecer en los resultados económicos, independientemente que éstas se hubiesen cancelado o pagado. Es decir, que tenemos que registrar la cuenta por cobrar y las cuentas por pagar dentro de los estados financieros. Objetividad. El principio de objetividad habla sobre los cambios que tienen los activos, pasivos y la cuenta patrimoniales en su expresión contable. Estos se deben de reconocer formalmente mediante los registros contables tan pronto como sea posible medirlo y expresar esa medida en moneda de cuenta. Es decir, debemos primeramente medir, sacar un resultado, una utilidad, por ejemplo. Una vez medida, recién podemos registrarlo adecuadamente. El siguiente principio habla del principio de realización, es decir, que las operaciones que realiza la empresa se tienen que evaluar desde el punto de vista de lo legal. Es decir, que
se tenga que contabilizar una vez que se hubiese hecho o realizado el hecho económico. Por ejemplo, una venta, que yo hubiese entregado el producto y que el cliente me hubiese cancelado o que me hubiese firmado un compromiso de pago o un pagaré correspondientemente. El siguiente principio hace referencia a la materialidad. Materialidad tiene dos conceptos. Materialidad tiene que ver con el tema de cómo afecta un hecho económico a la empresa. Eso es material, es decir, si llega a afectar económicamente a la empresa. Y lo que es inmaterial es aquello que no llega a afectar a la empresa, pero que también tiene un valor económico correspondientemente. El siguiente principio tiene que hablar con el tema de la prudencia. Significa que entre dos valores que tengamos en el mercado tenemos que elegir el más bajo, de tal manera de que la alicuota del propietario sea la menor posible. Es decir, contabilizar las pérdidas cuando se conocen y contabilizar las ganancias cuando se hayan realizado. El siguiente principio tiene que ver con la uniformidad. Los principios de contabilidad se tienen que aplicar de forma uniforme, de acuerdo con el Decreto Supremo 24051, artículo 9, y el artículo 47 del Código de Comercio correspondientemente. Y por último tenemos lo que se llama la exposición. Los estados financieros se tienen que exponer con toda la información que sea veraz, que sea fidedigna de la empresa, es decir, que sea una forma de que sean medibles esos resultados que se están registrando, ¿no? Y además de que sean verificables como corresponda. Estos principios de contabilidad se pueden clasificar en cuatro áreas. La primera área está referida a la equidad. La segunda área está referida al proceso de negocio. La tercera área tiene que ver con el proceso de la información contable. Y la cuarta área tiene que ver con el tema del proceso de evaluación de los activos. Entonces, el principio fundamental, como ya hemos mencionado, es la equidad. Tiene que ver exclusivamente con la actividad del contador referente a la elaboración de los estados financieros correspondientemente. En el proceso del negocio tenemos solo el principio de ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha y ejercicio. Como ustedes podrán ver, tiene que ver con el movimiento de la empresa realizando sus actividades. El tercer proceso, el tercer área, habla del proceso de la información. ¿Cómo debemos presentar la información? Debemos ser objetivos, tenemos que tener prudencia al tomar los datos o valores que tengamos. Debe presentar una uniformidad correspondientemente de gestión a gestión. Debe ser objetiva, se tiene que contabilizar las pérdidas y las ganancias correspondientemente. Y por último, tenemos que ver si es que es material o inmaterial para poder registrar adecuadamente. Por último, tenemos lo que se llama el proceso de evaluación. Bueno, eso tiene que ver con el tema de la evaluación al costo, el devengado y la realización. A continuación, les voy a pasar unas páginas web para que ustedes puedan entrar ahí y revisar algunos ejemplos que tenemos ahí. De la página web inicial, ustedes tienen que sacar unos ejemplos similares a los que están ahí y pasarlos a su cuaderno, ¿no? Cómo se pueden aplicar esos mismos principios a lo que es en Bolivia, ¿no? Y tenemos al final, ustedes tendrán que escribirlo eso en su cuaderno y mandarme un screen correspondientemente para que yo pueda hacer la evaluación correspondientemente. Aquí tienen las páginas web correspondientemente en las cuales ustedes pueden recurrir para la elaboración correspondientemente de su trabajo final.